Si caigo me vienes a salvar. Señor, también todo lo escuchas tú, todo lo puedes ver, toda mi maldad, y aún así tu perdón me das, tu gracia viniendo a salvarme. Veniste a salvarme, veniste a salvarme. Oh, veniste a salvarme. Veniste a salvarme, Dios. Señor, sé que me das tu amistad, tu gran amor que no tiene final. Me das tu paz, demostrando tu amor, viniendo aquí a salvarme. Señor, te doy todo mi ser, mi corazón solo es para ti. Señor, Señor, quiero agradecerte que hayas venido a salvarme, oh, salvarme. Veniste a salvarme a mí, a salvarme. ¿Cómo expresarte toda mi gratitud? Pero nunca me callaré, cada mañana te lo diré. Puedo aceptarlo, pero no comprender tu sacrificio por mí, cuando perdido estaba yo. Te doy todo mi ser, mi corazón solo es para ti. Señor, Señor, quiero darle gracias, quiero agradecerte, Dios, que hayas venido a salvarme. Veniste a salvarme, veniste a salvarme, salvarme, salvarme a mí. Es un glorioso momento en el que podemos participar del estudio de la palabra de nuestro Dios a través de este su programa Biblia Abierta. Este es su servidor y amigo, en el nombre de Cristo Jesús, un fraternal saludo. Hemos de participar en la enseñanza y disfrutar en familia la muy buena exposición de la palabra de nuestro Dios, que alimenta nuestro espíritu, que fortalece nuestra fe, y en estos momentos en estos momentos es la mejor manera para poder dirigirnos en un mensaje que conforte nuestras vidas, llene nuestro corazón, que fortalezca nuestra fe, que nos ayude a vivir la situación de pandemia o la situación de crisis que estamos viviendo la humanidad entera. Así que cada uno de nosotros seguro que doblando rodillas delante de nuestro Dios, aprovechando bien el tiempo, involucrando a nuestra familia, integrando nuestra familia a la oración, al estudio bíblico de la palabra de Dios, el momento de hablar, de interactuar del mensaje precioso de nuestro Dios en nuestra familia, involucrándonos en ayunos, involucrándonos en alabanza, y así toda aquella gama de actividades que fortalezca nuestro espíritu y que haga crecer y desarrollar nuestra fe. Seguro que este es el momento con el cual nos estamos
practicando o poniendo allí cada uno de nosotros en el aislamiento. Cierto es que aislados socialmente, aislados de la práctica social, pero no aislados de la palabra de Dios. Está bien cerrar nuestras puertas por cuestiones de prevención, pero no cerrar nuestra Biblia, ni tampoco cerrar nuestro corazón. Más bien es el momento de que si hemos de cerrar las puertas de nuestra casa, pues cerremos también nuestros ojos para poder encontrarnos delante de la presencia de nuestro Dios y poder entender la situación por medio de la cual estamos pasando o atravesando, y poder así entender también la voluntad de Dios en medio de toda esta situación. El momento de nuestro Dios es ahora y nosotros hemos de entenderlo. Nuestro Dios está hablando y nosotros, por lo tanto, hemos de estar escuchando. Seguro que ahora tenemos mejor forma de visualizar y de obtener un mensaje a través de la situación actual, y este su programa no se queda atrás, con una muy buena exposición de la palabra de nuestro Dios para fortalecer y enriquecer nuestro espíritu, nuestra fe, nuestro ánimo, y verlo desde otro punto de vista, desde otro enfoque, desde el enfoque espiritual, desde aquel que tiene que llenarnos la parte que muchas veces estamos abandonando, porque seguro que las situaciones a nuestro alrededor nos están privando y nos están obligando a hacerlo de otra forma, o a colocarnos en el miedo, en la vulnerabilidad, en la inestabilidad, pero que sea el hombre interior, que sea el hombre espiritual, que sea la parte del espíritu la que fortalezca y nos haga entender y visualizar de la mejor manera los propósitos y los planes de Dios para con nosotros en esta vida mientras nos encontramos en esta tierra. Así que su programa Biblia Abierta se da espacio ahora a poder exponer el mensaje precioso de nuestro Dios, y la exposición de su palabra será ahora en cada uno de nosotros, en la intimidad de nuestros hogares, y así llevándolos hasta nuestros corazones. Por lo tanto, seguro que ya con Biblia en mano, con nuestra libertad de apunte y sobre todo con nuestra mente y nuestro corazón para poder participar de la enseñanza, nos vamos a abrir espacio para comunicarnos con nuestro Dios a través de la oración, y luego poder participar en la exégesis de la palabra de nuestro Dios en esta hora de la tarde. Y decimos: bendito Dios y Padre, santo y amado, lleno de toda bendición y misericordia. Venimos, oh Dios, delante de tu presencia, un grupo de tus hijos televidentes que ahora se colocan en sintonía de esta transmisión a través de este canal, como lo es Canal 25 TV Estrella, pero también a través de los muchos dispositivos por medio de cual se recibe esta transmisión y llega hasta nosotros a través de este programa. Te rogamos, oh Dios, que sea con nosotros, que nos ayudes, oh Dios, en medio de esta situación, y que la enseñanza que ahora se ha de impartir pueda confortar nuestra vida, pueda llenar nuestro espíritu, pueda fortalecer nuestra fe y nos pueda ayudar a avanzar un poco más cerca de ti, un poco más del conocimiento de tu palabra, una mejor manera de entender la realidad del momento, la realidad de las cosas. Y por lo tanto, oh Dios, ¿quién más que tu palabra para poder responder a esto? Por esto, en esta hora de la tarde, a Biblia Abierta, estudiaremos, oh Dios, cuál es el propósito tuyo para con nosotros. Y seguro que cada uno de nosotros saldrá fortalecido, y al final de esta hora de programación tendremos mejores formas para continuar adelante y mejores ánimos para seguir luchando, esperando y confiando en ti. Eterno Dios, sea con nosotros, y aquellos que nos han de sintonizar en los minutos que han de trascender después de esto, sea usted, oh Dios, quien nos haga llegar a la menor brevedad posible a esta sintonía de este programa, para que puedan también recibir la parte que les corresponde. Eterno Dios, por cada familia, por cada miembro de su iglesia, por cada persona, sea que haya venido a los pies de tu Hijo amado o sea que no, pero que ahora se encuentra en sintonía de este programa, sea usted quien bendiga su vida, sea usted quien bendiga el momento, sea usted quien bendiga su entorno, para que pueda disfrutar la preciosa enseñanza a la luz de la Biblia. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te oramos y damos las gracias. Amén. Muy bien, hemos de participar ahora sin más preámbulo, y podemos nosotros ahora concentrarnos en la enseñanza de la palabra de nuestro Dios en esta preciosa tarde. Y note, quiero que conozcamos nuestro tema en esta tarde, porque ahora vamos a participar de un tema precioso encontrado en la carta de los Romanos, que obedece al título de Gozaos en la esperanza.
Note, pero para poder ver dónde tenemos esta base bíblica, esta fuente escritural, esta expresión que hemos sacado del contenido de la palabra de nuestro Dios, para que fortalezca ahora nuestro espíritu, para que nos anime, para que nos haga enfrentar de una mejor forma la situación actual, y para que cualesquiera de los sinsabores, de las vulnerabilidades, de las inestabilidades, de las situaciones difíciles por las cuales atravesamos, de las cuales también hemos atravesado en el pasado, seguro que hemos tenido que acudir a esta expresión que ahora hemos de utilizar como título para nuestro tema. Y tenemos gozaos en la esperanza. Es la expresión que utilizó el apóstol Pablo a los romanos cuando se dirigió a ellos en su carta, camino antes de poder visitarles a Roma, les envía esa carta. Y a la altura del capítulo 12, revise conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios. Romanos en el capítulo 12, en el verso 12, específicamente a su letra dice así, considerando le tienen, leeré para que usted siga luego la lectura conmigo. Y dice, Romanos en el capítulo 12, versículo 12, dice así, considerando le tienen, a Biblia abierta, dice así, Romanos 12 a 12. Y dice la palabra de nuestro Dios para bendecir nuestra vida. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Nótese, estas tres expresiones del versículo 12 obedecen, escuche esto, estas tres expresiones del versículo 12 obedecen a una serie o a una gama de deberes cristianos. El propósito del capítulo 12 es hablar de la actitud, las acciones, las responsabilidades, los deberes, las prácticas de cristiandad o de cristianismo, las prácticas de un cristiano. Y dentro de las prácticas, dentro de todas las prácticas encontradas como responsabilidades, como deberes, como obligaciones, como actitudes de un cristiano, se encuentran todas las pronunciadas desde el verso 1, avanzando hacia lo largo del capítulo, al llegar a la altura del verso 12, que es donde descansa el título de nuestro tema, y nos dice, bien, parte de los deberes o las responsabilidades cristianas es poder vivir el cristiano en su cuerpo, ahí donde lleva el verdadero culto, el culto racional que dice el versículo 1. El versículo 2 expresa que una de las prácticas, uno de los deberes, una de las formas de vida que debe llevar el cristiano en este cuerpo es, dice, vivir gozosos en la esperanza. Y luego menciona dos puntos más como sufridos en la tribulación. Así que no es extraño. Ahora recuerdo las palabras del hermano Santiago cuando expresa en su carta y dice que no nos asustemos o no nos coloquemos como nuevos o desentendidos, o que nos asombre o nos asuste cuando alguna cosa extraña nos acontezca. Los cristianos entendemos que estas cosas deben suceder, que estas cosas están sucediendo y que estas cosas han sucedido y seguirán sucediendo mientras nos encontremos en esta vida, en este cuerpo y en este planeta. Mientras sea nuestra vida, nuestra peregrinación en este mundo, siempre nos vamos a encontrar con situaciones semejantes a las actuales. Entiéndase por enfermedades, entiéndase por problemas, entiéndase por crisis, entiéndase por asuntos sociales, por asuntos personales. Siempre nos vamos a encontrar con una y un sinnúmero de sinsabores y de situaciones difíciles en la vida. Una más, solo para respaldar lo que estoy diciendo, de acuerdo al verso 12, dentro de los deberes cristianos se encuentra, dice él, sufridos en la tribulación. Sufridos en la tribulación. Entendemos desde ya que parte de la vida cristiana, parte del cristianismo, parte de la obediencia en Cristo, parte del mantenerse firme en la fe, de sostener todavía mi posición creyendo en Dios, dependiendo de Dios, confiando en Él, bueno, es también celebrándolo en medio de la tribulación, en medio de las angustias, en medio de la persecución. Ayer estudiamos un precioso tema semejante a este, desde la perspectiva de no destruidos. Pero en esta tarde lo tenemos como título a gozosos en la esperanza. ¿Por qué? Revise conmigo.
Porque cuando me dijo que sufrió una tribulación, me menciona algo que también debo estar enterado. Y él dice, constantes en la oración. Debo saber que mi responsabilidad cristiana, mi responsabilidad como hijo de Dios, como pueblo de Dios, como hombre o mujer de Dios, es de mantenerme constante en la oración. Así que este momento no es más que uno de los tantos donde también debo demostrar mi constancia o mi constante oración. Pero en realidad, el punto en el que quiero que nos detengamos es en la primera expresión, cuando dice gozosos en la esperanza. Pero es que ahí está el problema. Cuando hablamos de esperanza, hablamos de espera. Viene la palabra esperar. Esperar con paciencia. Esperar con deseo. Esperar experimentando cualquier situación o cualquier circunstancia. Entiéndase la palabra esperanza. Ahora bien, si hablamos de la palabra esperanza, pero antes de la palabra esperanza, me coloca la calidad con la que debo esperar. Mira qué interesante. Y está dentro de la gama o de la lista de las acciones o de las prácticas o de las actitudes y a la vez dentro de las responsabilidades o los deberes de todo cristiano. Que debe vivir, mire la calidad de la esperanza que debe tener, dice, gozoso en la esperanza. ¿A quién le es difícil? ¿A quién le es difícil esperar cuando todo le está saliendo bien? ¿A quién le es difícil confiar cuando la espera no genera ninguna preocupación, no genera ningún problema? Pero he ahí lo delicado de la espera. Y es que la espera, como el argot popular lo dice, la espera desespera. Pero en realidad no es que desespera. Los desesperados somos los que esperamos, porque nos volvemos ansiosos, porque nos volvemos, como decíamos en la enseñanza del día anterior, porque nos volvemos en esa espera, nos volvemos como fracasados. Nos damos por miedosos, nos genera fobia, nos genera terror, nos genera inestabilidad, nos genera confusión. Y cuando todo esto trabaja, entonces la esperanza se vuelve una desesperación. Ayer estudiábamos y decíamos, atribulados, pero no desesperados. Ahora bien, cuando habla de gozosos en la esperanza, es que es una característica de cristiano, de conocedor de la palabra de Dios, de aquellos que dependemos de la confianza en Dios o la opuesta a nuestra fe en Dios, en que hemos de vivir nuestra esperanza con una calidad de gozo. Entiéndase ahora la palabra gozo. Gozo, la capacidad de poder mantener la quietud, la capacidad de poder vivir contento o manteniendo las emociones estables a pesar de cualesquiera que fuera la situación. Por eso dije anteriormente, ¿a quién le es difícil mantener la confianza en Dios, mantener una esperanza ciega en las manos de Dios cuando todo le está saliendo bien? Cuando no hay nada que pueda, pero ni moverle o trastocarle ni en lo más mínimo el deseo de seguir confiando fielmente en Dios. Ahora bien, qué difícil se vuelve tener nuestra esperanza basada cuando las cosas están saliendo mal, cuando las cosas a nuestro alrededor le atinan o se inclinan más al fracaso, a la desolación, a la ruina, al sufrimiento, porque las estadísticas o los números nos confunden y se hacen más grandes que lo bueno. Y es ahí cuando nuestra esperanza se ve trastocada, se ve tocada, se ve dañada, se siente inestable, vulnerable. Y entonces no digamos si es una esperanza con la calidad que lo pide el versículo 12, que dice gozosos en la esperanza.
Es decir, mantengan la capacidad de poder vivir contentos con Dios, confiando en Dios plenamente, a ciegas, abandonándonos en lo que va a enviar, o en lo que va a resultar, o en lo que va a responder. Es aquí cuando la vida de muchos cristianos se ve en tela de juicio, se ve en peligro, se ve en esta situación debido a que si decimos, estoy confiando en Dios, Dios sabe lo que hace. La verdad es que, ¿qué vamos a hacer con lo que Dios quiere hacer? Y expresiones como esas, muy favoritas, son las que se vierten a lo largo de este tiempo. ¿Cuántas veces hemos expresado esto? Pero esas palabras no me garantizan que en realidad yo esté sosteniendo una esperanza en Dios. No, mucho menos para que me garantice que de verdad estoy viviendo gozoso en esta espera, en la respuesta que estoy esperando o confiando. Solo soy de los que lo dice porque la expresión suena bonita o favorita. Solo soy de los que pronuncia que esperamos o confiamos en Dios, que va a responder, que en algún momento se va a acabar o que va a minimizar. Lo cierto es que cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos y les dice que uno de los deberes, que una de las prácticas del cristiano es vivir gozoso en la esperanza, lo que le dio a entender es que tuvieran la capacidad de poder mantener el mismo ánimo, la misma confianza, que no se sienta movida su fe, trastocada, vulnerable, hueca o débil, toda aquella confianza que hemos de tener. Cuando entendemos verdades como estas, somos muy prácticos al expresar, por ejemplo, expresiones como las del Salmo, cuando dice, aunque ande en valle de sombra, no temeré. Pero nótese, solo hago énfasis muchas veces al no temeré. Pero si analizamos desde que inicia la expresión, dice, aunque ande en valle de sombra. El asunto es que me gusta mucho cuando dice no temeré, porque sé que su callado me infundirá aliento. Pero para eso es necesario andar en valle de sombra. Tenemos que entender que para poder practicar la calidad de la esperanza que me presenta el verso 12, para poder manifestar ese gozo en medio de la tribulación, en medio de la esperanza, es necesario que me acontezcan asuntos o momentos como los actuales, como los que estamos viviendo ahora, sino como demostrar que de verdad tenemos la capacidad de poder vivir gozosos en medio de situaciones semejantes o en medio de situaciones como estas. Quiero, a la luz de la Biblia, presentar ejemplos de hombres y mujeres de Dios, por lo menos unos dos. Sé que la palabra de Dios está llena de esto, pero presentaremos ejemplos de cómo es que se ve gozoso en la esperanza. Porque el punto más difícil es esperar, y mayormente cuando necesitamos respuestas. ¿Sabe? Actualmente, como humanidad, nos encontramos ansiosos porque Dios responda a través de la ciencia, incluso a través de su palabra. ¿Sabe? Buscamos alternativas a cuáles mejores. Y se generan ideas tras ideas, y muchos hasta las vinculan o las relacionan con Dios. Y se han sacado un sinnúmero de cosas como respuesta para la actual situación. Mientras tanto, el papel no es empezar a especular este tipo de asuntos. El asunto es que hagamos como dice el verso 12. Gocémonos en este momento, que la honra y gloria sea para Dios en medio de la pandemia, en medio de la crisis, en medio del sufrimiento. La mejor manera de mostrar que Él sigue siendo nuestro Dios. Nuestra parte no es empezar a cuestionar ni murmurar, sino nuestra parte dice, gócese. Gócese en la respuesta que ha de venir. Mientras tanto, la participación suya dice, sufra en la tribulación y manténgase constante en la oración. Ejemplos de personas que les tuvo que acontecer como a usted y a mí en estos momentos, encerrados, aislados, pero encerrados y aislados de verdad, no con algunas pequeñas primicias y algunos pequeños permisos,
¿Como cuáles? Quiero ver a la luz de la palabra de nuestro Dios. ¿Sabe? Usted y yo, es posible que a estas alturas nuestra esperanza no se cobije o no se cobije o no se vea envuelta o adornada con gozo, porque ya nos estamos desesperando. Porque el tiempo genera desesperación. Porque ya ascendemos a más de mes, porque ya ascendemos a más de 2 meses, porque ya casi estamos cerca de 3 meses. Si hablamos a nivel de nación, y si hablamos a nivel de mundo, a nivel de planeta, a nivel de globo terráqueo, estamos hablando, ¿sabe? Ya alrededor de 5 meses visitados por la actual situación. Pero ¿sabe qué? Todavía ese tiempo no llena muchos de los ejemplos encontrados en la palabra de Dios, y donde en realidad tuvo que haber un aislamiento, un encierro, la decisión incluso de parte de Dios de que usaran su interior y de hacerlo y de introducirlos en un lugar, en un recinto muy reducido, para poder aguardar su palabra, o para poder esperar que la ira de Dios o que la decisión de Dios o voluntad de Dios, coloquémosle así, se manifestara y se cumpliera sin interrupciones por aquellos sus hijos. Y tuvieron que esperar más de lo que nosotros llevamos como mundo, más de lo que nosotros llevamos como humanidad entera. Revíselo conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios. Quiero llevarles al Génesis. Mire, según la palabra de nuestro Dios, cuánto tuvo que estar este hombre de fe, cuánto tuvo que estar gozoso en la esperanza. No me quiero referir a la parte de aislada. No me quiero referir solamente a que tuvo que esperar hasta que Dios le dijo que saliera, sino cómo puso en práctica eso de nuestro tema. Cómo se mantuvo gozoso en la esperanza. ¿Y por cuánto tiempo? Revise la luz de la palabra de Dios conmigo en el libro de Génesis. Considerándole leeré, usted sigue la lectura conmigo, según el libro de Génesis. Génesis en el capítulo 7, revise conmigo. Génesis, capítulo 7, versículos 6 y 7. Considéralo así conmigo. Si ya le encontró, seguro ya se dio cuenta que hablaremos de este hombre llamado Noé. Y revise conmigo, Génesis 7, 6. Considerándole dice, era Noé, escuche esto, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Yo sé que lo demás lo conocemos. Estamos hablando de Noé, el hombre de Dios en aquel tiempo, que por cuestiones de desobediencia, de pecaminosidad, que por cuestiones de rebeldía, de inclinación hacia el mal, según la información del capítulo 6, y de que todo hombre estaba inclinando su corazón, su pensamiento, sus ideas, sus prácticas, dice, todas hacia el mal. Tomó Dios decisiones, y dentro de las decisiones que tomó estuvo destruir la humanidad, destruir el mundo entero con todo lo que poseía, a excepción de lo que se encontraba dentro de una barca. Algunos animales en pareja y una familia que al final se componía de 8 miembros, o se compuso de 8 miembros ingresados en el arca. La parte que me interesa es cuánto tuvo que estar ahí, cuánto tuvo que mantener ese gozo en la esperanza de que algún día iban a salir, iban a volver a disfrutar, iban a poder vivir para la honra y la gloria de Dios. Iba a ser el cambio o la vida que habían abandonado los seres humanos desde hace mucho tiempo, que habían perdido delante de la presencia de Dios. Usted y yo nos estamos viviendo gozosos en la esperanza, deseando el momento de cuándo vamos a volver a salir con mucha libertad, pero para honra y gloria de Dios, o estamos planificando para seguir en las mismas prácticas de antes, o estamos esperando el momento en que se levante todo y que se acabe todo y regresar para volver a las mismas maquinaciones de antes.
Error, así no lo vivió Moisés. Así no lo vivió Noé. ¿Sabe? Cuando entró en el arca, el dato que quiero recoger es, según el versículo 6 y 7, cuando Noé entra en el arca, dice, era el año 600 de la vida de Noé. A todo esto, imagínense el tiempo que estuvo preparando el arca, más el tiempo que estuvo diciendo que entraran al arca. Pero la parte que me interesa es, ¿cuándo estuvo encerrado en el arca? Allí, tras la puerta del arca, por decisión de Dios, porque Dios estaba haciendo un trabajo afuera del arca. Era destrucción, pero era trabajo de Dios, fuera del arca. Y dice, entró cuando Noé tenía 600 años, según el versículo 7 y el versículo 6 del capítulo 7 del libro de Génesis. Ahora bien, revise conmigo el capítulo 8. Capítulo 8, versículo 13 al 15. Considéralo conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios. Y la Biblia abierta dice, Génesis capítulo 8, verso 13 al 15. Y sucedió que en el año 601, escuche muy bien, en el año 601 de la vida de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Eso sucedió ya en el año 601. En el año 601 y Noé seguía dentro del arca. Nada de salirse. Sí, de asomarse por la única ventana que medía un codo, recuerda, según las medidas establecidas en el capítulo 7 y en el capítulo 8. Y la información es que era una ventana de un codo, ¿verdad?, al lado de la puerta, y por esta sacó, ¿verdad?, las aves que se mencionan para poder ir evaluando. Pero al final fue de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuánto llevaba a esa altura? Todavía no dice que sale. Cuando ya Noé llevaba de vida, se le tocó cumplir años, seguro ahí en el arca. No importa cualquier otra celebración que se vino alrededor de ese año. En el año 601, en el mes primero, Noé decide abrir, según el verso 13, dice, la cubierta del arca. Ve que está seco, ve que las aguas han bajado enormemente. Pero todavía no es la orden de Dios. Y todavía no sale. ¿Por qué? Porque el verso 14 dice, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Y mire de quién fue la idea de que saliera. Revisa el verso 15. Entonces habló Dios. Esto es bueno. Entender que cuando Dios está trabajando, tampoco uno tiene que estar interrumpiendo. Usted y yo al rato interesados por muchas cosas. Mayormente salir. Pero es bueno entender también que cuando Dios dice adentro, que sea adentro. El tiempo que sea necesario. Es decir, el tiempo que lo indique Dios. Que hay muchas cosas que hacer, cierto. Que Noé tenía muchas cosas que hacer afuera del arca, sí es cierto. Pero una de las cosas que en este momento tenía que hacer era estar dentro del arca. Y dentro del arca ya llevaba la altura o la cantidad de un año. Hermano y amigo, todavía no llegamos ahí. Todavía no llegamos a un año. Si a grosso modo, a nivel mundial, vamos por el 5.º mes. Y a nivel de país, iremos ahí por los 3 meses. Para ya abordando o arribando a los 3 meses. No estoy diciendo que deseo de todo corazón que nos toque como Noé. Pero si Dios tiene mucho que hacer todavía por medio de esta crisis. Si Dios tiene mucho que hacer, está trabajando bastante. Está haciendo cosas que usted y yo desconocemos. Porque usted y yo al rato solo estamos viendo como fracaso, como lo peor que se le pudo venir a la humanidad. Sí, seguro que así se estaba viendo en el tiempo de Noé. Pero el que entendía que Dios estaba trabajando,
el que se estaba gloriando en la esperanza de algún día salir, pero no estaba exigiendo nada, era Noé y su familia. ¿Sabe? No veo por lo menos el capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, no me presenta a nadie desesperado. Pero ni el reino animal, ni ese se ve en esa condición. Y revise, dice el verso 15, y habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Y todo animal que esté contigo, de toda carne, aves y bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen, multiplíquense sobre la tierra. ¿Cuánto se llevó dentro del arca? 1 año. Dentro del arca. 1 año. 1 año esperó para salir. Pero en 1 año se vivió lo que el apóstol Pablo dijo a los romanos. Tuvo que vivir gozándose en la esperanza, no frustrándose en la esperanza, o deprimiéndose en la esperanza, o ansioso en la esperanza, ansioso en la calidad de enfermedad. No vivió acongojándose en la esperanza, criticando a Dios. No, vivió como viven los hombres y mujeres de fe, gozándose. Es decir, manteniendo la capacidad de poder disfrutar el momento por mientras Dios respondía con la salida. Algún día tendría que salir. El mismo que lo introdujo, es decir, el mismo que lo metió en el arca, ese mismo lo iba a sacar. ¿Sabe? El mismo que hizo que nos visitara tal situación, ese mismo nos va a hacer que un día no estemos con ella. Y de estar, hasta nos va a ayudar a sobrevivir en ella, a enfrentarla y a tener tantas cosas que ahora usted y yo ignoramos. Pero para eso es necesario que aprendamos este principio. ¿Cuál es el principio? Aprendamos a vivir gozosos en la esperanza. Aprendamos a vivir en medio de tribulaciones, enfrentando tribulaciones, enfrentando crisis. En otras palabras, enfrentando pandemias. Llevemos el nombre de Dios en medio de todo esto. Eso es lo que vemos aquí. 1 año. Todavía no nos toca 1 año. Pero en caso de que nos tocara 1 año, revise conmigo una más. Mire qué interesante esto. A la luz de la palabra de nuestro Dios. En el libro de Génesis siempre. Solo que quiero llevarle a la altura del capítulo 41. Y revise usted conmigo. En el caso de Noé, 1 año. Practicando él gloriarse en la esperanza. Manteniendo la capacidad de que todo estuviera estable por mientras Dios respondía. Dando la honra y la gloria a Dios por mientras Dios decidía sacarle el arca. Y eso se llevó 1 año. 1 año y su par de meses, por lo que termina diciendo en el segundo mes a la altura del día 27. Dios es preciso, exacto. Pero miren el capítulo 41. Conozcamos de alguien más. Un poquito más que Noé. Seguro que nosotros, como podríamos alcanzar esta nueva, es posible que nos quedamos menos. Bueno, que se haga la voluntad de Dios. Pero en caso de que nos acontezca, aprendamos de lo ocurrido en el pasado, de lo ya experimentado por los hombres y mujeres de fe. Porque si nos toca igual, tendremos base para poder también respaldar y fortalecer o enriquecer nuestra fe. Vea conmigo, Génesis capítulo 41, versículo 38. Considerándole tienen, leeré, usted sigue la lectura conmigo. Y a su letra dice, Génesis capítulo 41, 41, verso 38. Considerándole tienen, leeré, y dice, y dijo Faraón a sus siervos, escuche esto, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José. Ahora, ¿de quién vamos a hablar? Aquí vamos a traer como ejemplo de que vivió gozoso en la esperanza o gozándose en la esperanza. A José. Sí, nos gusta mucho cómo la palabra de Dios nos describe a ese gran hombre de la fe en el pasado.
Cuando Dios era Dios solamente de aquel pueblo llamado Israel, que para mejor detalle, esclavo en una nación ajena a la voluntad o al pueblo de Dios. Pero dice, y este faraón le dice a José, vea cómo le dice, tú estarás, escuche, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, y aquí yo te he puesto sobre toda la casa de Egipto. Mire qué interesante esto. Pero usted me dirá, pero ¿y cuál es el detalle aquí? ¿O cuál es la cantidad de tiempo? ¿O dónde está el hombre encerrado? Si más bien lo están colocando como gobernador sobre la tierra de Egipto. Sí, pero seguro que usted a esta altura ya entiende por todo lo que ha tenido que pasar José. Esta es la parte linda. Esta es la parte de salida. Esta es la parte de libertad, de liberación. Esta es la parte de respuesta. Esta más bien es la esperanza cumplida. Pero antes le ha tenido que experimentar el gozo, no recibiendo estas gratificaciones y elogios, sino más bien todo lo contrario. ¿Recuerda? Estuvo en la cárcel antes de esto. Estaba en calidad de esclavo. Recuerde que fue comprado por los madianitas por 20 piezas de plata y después comprado por los egipcios, puesto que los madianitas lo habían vendido a los egipcios, y ahora empleado en la casa del faraón y luego, ¿verdad?, acusado por Potifar y luego metido a la cárcel. Y allá, porque la bendición de Dios, porque la voluntad de Dios, porque se acordó Dios. Y eso es lo interesante, ¿sabe? Allá en el Génesis nos dijo que porque Dios se acordó, entonces fue y le dijo a Noé, sal del arca. Quiero que recuerde eso, porque Dios se acordó. Muy bien, aquí en el capítulo 41, revíselo conmigo en el verso 1, dice así, aconteció que pasado los años tuvo Faraón un sueño. Y aquí es donde viene la obra de Dios. Aquí es donde Dios se vuelve a acordar. Y revise conmigo cuándo sucedió esto. Dice, le hace Dios que tenga un sueño. Dios tiene sus formas para hacernos salir de la situación. Pero todavía no nos dice cuánto tiempo lleva. Revise conmigo ahora el verso 46. Siempre el capítulo 41. 41 para ser más exacto. Y dice, perdón, verso 47 del capítulo 41. Era José, escuche esto. Era José de edad de 30 años. Era de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón, rey de Egipto. Y salió José delante del faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Un prisionero, un esclavo, alguien que no tenía voluntad propia. Recuerde que los esclavos, en el lenguaje bíblico, el sinónimo, la mejor forma de representarlo es esto: sin voluntad propia, solamente para servir al amo. Sí, pero ahora es más bien puesto por el amo y le ha dicho el amo, solo en el trono yo seré más que tú. Sí, pero no fue simplemente porque el faraón quiso. Revise conmigo cuando entró en esa condición de vendido, cuando entró en esa condición de esclavo. Revíselo conmigo ahora en el capítulo 37, para que podamos hacer sumatoria y poder ver que usted y yo en el aislamiento, que usted y yo en medio de esta crisis, que usted y yo en medio de esta pandemia, todavía no alcanzamos la altura en años de José. Y vea conmigo en el capítulo 37, en el versículo 27, a la luz de la palabra de nuestro Dios. 37-27 del libro de Génesis. Y dice, dijeron sus hermanos, venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él. Verso 36, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Verso 1 del capítulo 37, dice, habitó Jacob de la tierra donde había de morar su padre, y esta es la historia de Jacob. José siendo de edad, escuche esto, José siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Específicamente el verso 2.
para juntarlo con el verso 46 del capítulo 41. ¿Cuántos años tenía cuando lo vendieron a los madianitas? 17 años. 17 años tenía de edad. Ellos lo compran, pero van camino a Egipto. Entonces, la verdad que en ese momento José es mercancía. Así que pasa a mano de los egipcios. A la edad de 17 años. ¿Y hasta cuándo se acordó Dios? Según la voluntad de Dios. ¿Cuándo es que lo libera como esclavo? ¿Cuándo es que se da libertad? Cuando tenía 30. Restemos, hermano. ¿Cuánto llevó en esa condición? Por cárcel, por acusaciones, por esclavo. ¿Cuánto tiempo? 13 años. ¿Sabe? Todavía no llevamos 13 años en pandemia. Todavía no llevamos 13 años luchando contra la actual situación. ¿Sabe? Y para honra y gloria de Dios lo digo. Lo mismo que sucedió con Noé, ¿qué sucedió? Se acordó Dios. Y lo mismo que sucedió con José, se acordó Dios. De igual manera, Dios se va a acordar. Pero nosotros hemos de mantenernos, como dice la carta a los romanos, gozosos en la esperanza. Fue el estilo de vida de Noé para poder pasar ese año dentro del arca. Fue ese estilo de vida o de esperanza o de acción de parte de José para poder enfrentar esos 13 años. Y sumamos un poco más adelante, la vida de los israelitas. Según la escritura en el libro de Génesis, en el capítulo 46, verso 1. ¿Sabe? 430 años. 430 años los israelitas tuvieron que vivir esclavos en Egipto para que Dios les liberara. 430 años. ¿Será que en esa dirección vamos? No me diga que vamos a desaparecer, porque los israelitas no desaparecieron. Siguieron siendo el pueblo de Dios y viviendo como pueblo de Dios en 430 años. Sin adorar a su Dios con libertad, pues lo hacían en el interior de sus casas. A tal grado que Dios les permitía participar del Cordero, ahí por familia. Como en nuestro tiempo. ¿Sabe? A 3 años de pandemia y estamos adorando el nombre de nuestro Dios ahí en familia. ¿Y cuál es el problema? Seguimos para honrar el nombre de nuestro Dios. Esto lo que nos enseña es que la mejor forma de vivir no es contando el tiempo, sino más bien utilizando el principio de deber cristiano de acuerdo a lo que el apóstol Pablo escribió en Romanos en el capítulo 12, verso 12. Gócense. Gócense en lo que esperan. Gócense en medio del sufrimiento de las tribulaciones. Gócense en la constancia de la oración. ¿Sabe? Estamos en el mejor momento para demostrar que aún en medio de esta crisis, que aún en medio de esta pandemia, que aún en las dificultades que se nos han sobrevenido como pueblo de Dios, y que estamos siendo afectados no solo por la parte social, humana, financiera, económica y todas esas otras. Bueno, que se afecten todas ellas, pero que no se afecte nuestra fe, que no se afecte nuestra espiritualidad, que no se afecte nuestro gozo en la tribulación, o nuestro gozo en lo que esperamos. ¿Sabe? Muy buenos ejemplos en la palabra de Dios. Hoy solo hemos visto 2 bíblicamente y 3 mencionados. Pero podemos continuar. Allá a la altura de Isaías, en el capítulo 26, verso 20. ¿Sabe? Como cuando Dios le dijo a Judá, este es el cántico que cantarán, le dijo. Pero mientras tanto, ¿qué le dijo? Aílense tras de sus puertas. Ingresen tras sus puertas. Y esperen, dice, esperen a que se acabe la indignación, es decir, a que se acabe la ira. Porque yo he salido a castigar la maldad del pueblo. No sé qué es lo que Dios está haciendo, simplemente sé que está trabajando. Así me lo deja ver cuando hizo a Noé entrar en el arca. Noé dentro del arca esperando, gozoso en la esperanza, pero Dios trabajando, haciendo lo que tenía que hacer con la humanidad fuera del arca. En el tiempo de José, bueno, José allá encarcelado,
13 años. Pero Dios trabajando con los que estaban fuera de la cárcel. Y así sucesivamente. ¿Sabe? Nuestra parte no es empezar a reclamarle a Dios, ni tampoco murmurar, ni tampoco empezar a cuestionar. Dios es el responsable. Dios sabe hasta dónde está llevando las cosas. Dios es el que sabe si esto lo está haciendo por indignación o simplemente lo está diciendo por lo que hemos estudiado en otros momentos, para evaluar o hacernos entrar en el proceso de madurez, de crecimiento, de espiritualidad. Seguro que hay mucho que aprender. Y una de las cosas a aprender, de acuerdo a la enseñanza que hemos tenido en la exégesis de esta exposición en esta hora de la tarde, es aprender a vivir gozosos. Es decir, con la capacidad de poder mantener nuestro ánimo, nuestra fidelidad, nuestra espiritualidad a pesar de las circunstancias. No es difícil cuando las cosas están saliendo bien. Difícil es cuando las cosas están saliendo mal. Pero ahí es donde se siente el gozo, la alegría. Ahí es donde se siente el fervor de saber y conocer de nuestro Dios. Ahí es cuando nos deleitamos, cuando sabemos que en medio del sufrimiento podemos seguir glorificando el nombre de nuestro Dios. Y es aquí entonces cuando se pueden cumplir las palabras del apóstol Pablo también dichas a los romanos cuando dijo, nada. Podemos decir, nada nos ha separado del amor de Cristo. Es decir, nada nos ha quitado el interés por seguir glorificando y honrando su nombre, manteniéndonos en la obediencia, perseverantes en la oración, confiados en la esperanza, gozosos, como dijo el apóstol Pablo a los romanos. ¿Le anima esta enseñanza? ¿Le hace reflexionar? ¿Le hace interiorizar en su corazón? ¿Le hace esperar según la benéfica mano de Dios para con nosotros? ¿Le hace esperar de acuerdo a la misericordia de Dios? Si esta enseñanza nos está ayudando en esta hora de la tarde, comuníquese con nosotros y comparta sus impresiones. Y en lo que le ayuda, comuníquese a las líneas telefónicas que están en la parte inferior de nuestras pantallas. Y nosotros escuchamos atentamente lo que también usted tiene que decir con respecto a estas grandes verdades. De ejemplos encontramos en la palabra de Dios. Por mientras escuchamos esta preciosa alabanza, usted se comunica con nosotros. Tu sacrificio por mí, cuando perdido estaba yo, te doy todo mi ser, mi corazón, solo es para ti, Señor, quiero darle gracias, que hayas venido a salvarme, veniste a salvarme, salvarme a mí. Cristo, gracias Jesús. Salvarme, nunca dejes de salvarme, veniste a salvarme, nunca dejes de salvarme, veniste a salvarme, nunca dejes de salvarme. Bien, hermanos, y así es como ahora hemos podido tener con nosotros este precioso momento para honra y gloria a nuestro Dios y para el crecimiento espiritual de nuestras vidas en Cristo. Y agradecemos a cada una de las personas que se comunican a través de la línea telefónica, mayormente su WhatsApp y su Facebook. Ahora hemos podido encontrar las personas que dicen bendiciones. Amén, hermano. Preciosa palabra. Dios bendiga su vida.
bonito programa. Bien, cada uno de ustedes pudiendo mostrar o por lo menos dejando, ¿verdad?, una muestra de que están en sintonía de esta preciosa enseñanza impartido en este su programa Biblia Abierta. Y es así como hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Esperamos en Dios bendiga nuestras vidas, bendiga nuestro espíritu y nos haga a cada uno de nosotros participar de mejores formas de experimentar la vida cristiana a través del ejercicio de las prácticas en la obediencia. Así que, primero Dios, nos veremos en un programa más para que podamos también, una vez más, ilustrarnos y formarnos e informarnos con la palabra de nuestro Dios. Dios bendiga a nuestra familia, Dios bendiga nuestras vidas, la bendición de Dios con nosotros. Gran amor que no tiene final, me das tu paz.